buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Estoy muy complacida de compartir una entrevista en este día con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, presidente de la Fundación Quinta República y exministro de las Fuerzas Armadas. Con él vamos a estar conversando sobre temas de mucho interés. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bien, estamos muy complacidas de compartir con todos ustedes una entrevista con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien es presidente de la Fundación Quinta República y además fue ministro, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Buenos días, ¿cómo está, general? Muy buenos días, expresarte mi satisfacción de estar aquí compartiendo este espacio televisivo contigo, pero además también decir que me siento muy motivado. ¿Cómo no? Y he deferido esta invitación con mucho gusto, como siempre, porque he estado en otras ocasiones. Y para mí un placer poner al general en su laberinto. Sí. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, es una buena referencia. Así es. Comencemos entonces por el tema de la semana, indiscutiblemente la ley propuesta por el Poder Ejecutivo introducida al Congreso Nacional sobre trata de personas inmigrantes, que ha creado una crispación nacional realmente. ¿Usted cómo lo percibe, general? Mire, yo desde el principio, desde que conocí esa atrocidad, porque es una atrocidad porque lesiona, está dirigida a lesionar los llamados intereses nacionales, que no simplemente son los intereses del gobierno, sino los intereses de la sociedad toda. Y entonces, la primera idea que se me ocurre, y se me ocurrió en ese momento, fue lo de inadmisible. Es un proyecto de ley inadmisible. Hay muchos que dicen, bueno, hay que esperar que se debata. No, es que no es digno ni siquiera que se debata en ese poder del Estado. Yo creo que ni siquiera eso. Y menos en este momento, que precisamente ahí viene la segunda idea que me viene a la mente, que es lo inoportuno, cuando el país está amenazado por el exceso de la inmigración ilegal en el país, que se está tragando los frutos de nuestra democracia, lo mucho que le ha costado. Entonces, lo menos que se podía hacer en este momento, por eso digo que es inoportuno, lo menos que se podía hacer es introducir ese proyecto de ley, es más, mandarlo. Ya es inoportuno, muy inoportuno. Pero sobre todo, yo creo que eso podría ser sencillamente, y así lo declaré de inmediato, es que es inadmisible, por lo que ese proyecto, sean cuales sean sus pormenores, que lo he visto también, que son tan escandalosos como la intención misma que oculta o que denuncia ese proyecto. Entonces, yo creo que se ha producido esa crispación que usted habla en la sociedad dominicana, sobre todo comenzando por sus dirigentes principales de todos los sectores, que lo han hecho a unanimidad, es reaccionar. Entonces, yo creo que el camino más conveniente es que el presidente de la República retire ese proyecto, lo retire, porque entre otras cosas también, y es la otra idea, es ofensivo, vuelvo y repito, al interés nacional. Inoportuno también en la situación política que estamos y en las pretensiones del señor presidente de quererse reelegir, ¿verdad? Porque eso lesiona, como ya he dicho,
muchos aspectos, muchos sectores, todos los sectores, como se han expresado de la sociedad, incluyendo muchos amigos del propio presidente. Y de esas contradicciones que se producen en este momento, yo vi ahí que el director de Migración dijo que dijo una frase que se contrapone precisamente a la esencia de ello. En otro aspecto, pero dentro del mismo efecto causal, usted va a tener que ese proyecto de ley, ya yo dije que era un adefesio, ese proyecto de ley entonces, como lo debe demostrar, yo dije que no es conveniente ni siquiera que se conozca. Ahora, se supone que si se conoce, y es importante que el presidente del Senado de la República y un grupo en una rueda de prensa ya quiso argumentar sobre el mismo, pero difícil, porque yo recuerdo una frase que yo aprendí de niño que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. Y cuando se habla de la voz del pueblo y de la voz de Dios, lo que se está es declarando la voluntad nacional, la voluntad del soberano, en sus mayorías precisamente. Entonces, yo podría economizarme, pero no es el propósito. No es el propósito economizar nada. Simplemente encerrarlo en esa palabra, eso es inadmisible. Pero ¿y si llegara a pasar en las cámaras? No, bueno, ¿Y si llegara a imponerse la ley? ¿Qué pasaría, general? Hay una amenaza, eso es una amenaza, yo vuelvo y te repito, contra la supervivencia de la República Dominicana, porque es que está alentando, permitiendo, legalizando y hasta costeando una migración ilegal. Masiva, me imagino que será. No, una migración pasiva, pero no es que va a pasar, es que ya la tenemos en el país. Por eso te decía que es inadmisible e inoportuno, porque esa migración ilegal, vuelvo y repito y lo repetiré hasta la saciedad, lo más grave que tiene, sin literatura, es que se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Y lo voy a detallar. Por ejemplo, la gente tiene una idea de que la frontera terrestre son 390 kilómetros, algo más, 390 kilómetros. Pero yo hablo de una frontera pluridimensional. Esa estaba bajo la custodia de las Fuerzas Armadas y otras instituciones, que debe también estar custodiada por una ciudadanía proactiva, la de todos. Pero resulta que esa frontera es pluridimensional, porque esa frontera pasa también por nuestros hospitales, esa frontera pasa también por las maternidades, esa frontera, aunque parezca una redundancia, es lo mismo, pero esa frontera pasa por las escuelas, esa frontera pasa por el mercado de trabajo, y le disputa al dominicano precisamente eso. Hay gente que quiere justificar, o sea, no, que ellos hacen un trabajo que los dominicanos ya no quieren hacer. Eso no es verdad, eso no es verdad. Y entonces también pasa, mire, yo le voy a decir algo, lo más grave pasa también por nuestra economía informal, porque esa es otra cosa. La inmigración ilegal no solamente que se traga los frutos de la democracia, no solamente le disputa o nos priva o nos arrebata la riqueza, que entre otras cosas está mal repartida, sino también que esa migración ilegal nos disputa nuestra miseria, nuestra pobreza. Y eso lo vemos básicamente en los semáforos, en los vendedores de helado, en los serenos que cuidan los apartamentos de forma indebida también, y en muchos otros aspectos. Aquí en la capital son pocos los fruteros dominicanos, son pocos, todos son haitianos. Bien. Entonces, yo pienso que esa ley lo que trata
sabe Dios por qué intereses, malos intereses foráneos y malos intereses internos también, quién sabe el propósito. Aunque a mí me parece, y estoy seguro, cuál es el propósito. Porque no es lo que va a pasar, es lo que está pasando ya. La excesiva migración ilegal como un arma demográfica. Bien, vamos a una pausa comercial y retornamos con nuestro invitado del día de hoy. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas y presidente de la Fundación Quinta República. Yo quisiera conocer la opinión del general Soto sobre los temas de seguridad de la inseguridad ciudadana, que tanto hemos hablado y nunca hemos llegado como al final de establecer un sistema que nos proteja a todos los ciudadanos. Y aunque están sumamente ligados los temas de la seguridad, que ese es otro de los problemas ciudadanos, con el tema del problema que representa la migración ilegal, están íntimamente ligadas también. Están realmente fusionadas, vamos a decirlo. Para usar una palabra que está de moda y que es inadmisible en el pensamiento de Juan Pablo Duarte, que dijo claramente que entre la República Dominicana y Haití era imposible una fusión, ¿verdad? Y las palabras del padre de la patria siguen perpetuándose en el tiempo para darnos a nosotros el ejemplo ciudadano a seguir. Bueno, el problema de la seguridad ciudadana, bueno, están, como yo te dije, están ligados, pero están fundidos en una cosa que debemos tener muy en cuenta. Yo pienso que ahí están las elecciones, las próximas elecciones, ¿verdad? La gente, y ha sido así, no quiere visualizar nuestros problemas, y un problema tan importante como el de la seguridad ciudadana o como el tema de la amenaza haitiana, no quiere visualizarlo políticamente, pero hay que visualizarlo políticamente frente a ese evento próximo, el que se aproxima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy convencido, de acuerdo, llevándonos de las encuestas, pero sobre todo llevándonos del sentir nacional, que esos dos temas van a ser determinantes en la voluntad política que surja de las próximas elecciones, de esa voluntad. Que puede ser, porque en la guerra se va a ganar o a vencer, puede ser que no sea simplemente construir una nueva voluntad política, que debemos en todos los casos construirla, sino que mantenerla también, si es conveniente. Entonces, esos dos factores, y te lo menciono políticamente, para ver si podemos, en ese sentido, dado el interés del señor presidente, llamarle la atención en cuanto a eso. Esos dos temas van a ser dos temas fundamentales, porque la gente tiene también, en términos generales, el concepto de que la seguridad ciudadana es un regalo que nos da el gobierno. No, no, no. Eso es un servicio que nosotros pagamos. Se han hecho varias reformas policiales en ese sentido, pero la cosa es más íntegra. Hay que proponer una política más amplia e íntegra de la seguridad nacional. Ese tema, hace muchos años, si nos llevamos de la encuesta de barómetro latinoamericano, es el uno o el primero o el segundo problema. Entonces muestra la incapacidad de que el Estado no puede proporcionar una seguridad que nosotros pagamos, y para eso existen los llamados aparatos de sanción. Bueno, pero entonces, yo he dicho hace mucho tiempo, hace tiempo también, que la seguridad ciudadana debe estar basada no solamente en esa reforma integral, hay que involucrar también el sistema correccional,
no solamente a la reforma policial, y por solamente verlo así, es que no se han logrado los alcances para eso. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la única forma de cambiar eso? Que los dos casos, una voluntad política comprometida con quién, no con los partidos, que son las vías legítimas de ese proceso, sino comprometido con el interés colectivo, ¿verdad? Con el interés nacional, que es el interés colectivo. Entonces, viene el famoso ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer el ciudadano? Que no sea eso. ¿Qué va a hacer? Sentarse en la puerta de su casa a esperar que le toque la lotería de la desgracia, de que lo asalten, lo maten, lo despojen, precisamente. Así es. Bien, bueno, yo ahora quiero hablar un poco de literatura y hablar de su actividad prolífica, porque el general Soto Jiménez tiene 30 libros publicados, 30, ¿o me equivoco? Sí, no, algo así. Este es el último. ¿Usted me lleva bien el conteo? Claro que sí, yo le llevo el conteo. Este es el último bebé del general, el doctor. Hablemos un poco de este libro. ¿Qué revela este doctor? Es una posición personal, mi opinión, sobre ese personaje, sobre el doctor Joaquín Balaguer, que es interesante. Debe ser fascinante leer este libro. En este país, sí, es una mezcla bastante objetiva de un proceso que usted y yo vivimos, es parte de nuestra historia, en cualquier otro sentido. Era un personaje fascinante. No, y no solamente eso, solamente habría que decir que fue 6 veces presidente de la República, bajo las condiciones que fuera 6 veces. La mayoría de ellas, 5, mediante el voto popular, sea o no sea, es una expresión legítima de la voluntad popular, pero fue 6 veces presidente de la República, como Báez fue 5, y como otros han sido 4 y 3, pero él es el que más ha sido. Un personaje político fundamental. ¿Cómo lo lograría? No, un personaje, y ese es el estudio, un personaje fundamentalmente el hombre político integrado precisamente todas las condiciones que tenía, todas, al oficio de la política. Sí. Alguien dijo una vez, hace también mucho tiempo, que la cédula del doctor Balaguer, cuando en el oficio, podía decir presidente de la República. Bueno, y en ese sentido, todo lo que fue el doctor Balaguer, para bien o para mal, estaba dedicado a lo que él era. Fundamental, que fue muchas cosas, Balaguer fue muchas cosas, literato, y dentro de la literatura, crítico, poeta, bueno, muchas cosas. Y entre todas esas. Hasta canciones dejó, Lucía, tan lánguida, tan leve y tan sublime. Sí, pero sobre todo eso, hay otro hecho que mostrar, que al final de su vida, entonces, sea justificado o no, sus adversarios en ese Congreso Nacional que debe rechazar de plano ese proyecto de ley, rechazarlo. Él lo declaró padre de la democracia, al doctor Balaguer. Imagínese usted, no estamos haciendo la loa del doctor Balaguer ni una apología, sino simplemente los hechos ahí. Sus adversarios lo declararon padre de la democracia. Y de este libro, ¿qué me puede decir? Tú sabes que estamos en el mes de la patria, que Así es. Por ahí debemos de comenzar. Entonces, esos son mis ensayos históricos, políticos y literarios. Es un libro que tiene 2 o 3 años, pero ese libro contiene precisamente, fundamentalmente, en esas 3 acepciones, históricos, políticos y literarios, contiene muchas reflexiones y muchos trabajos sobre el tema de la nación dominicana, sus personajes y sus atributos. Sí. Y hablando de patria, ¿cómo usted sueña la patria dominicana en este momento? Como la soñó Juan Pablo Duarte. Es que Duarte es el ejemplo. Ahora,
simplemente para celebrar a Duarte, para celebrarlo, ¿verdad? Que se ha celebrado siempre, excepto cuando fue despojado inclusive de su permanencia en el país. Yo pienso que Duarte sirve para la vida del ejemplo. Así Yo es. creo que Duarte hay que celebrarlo, y es lo más importante, siempre celebrarlo, pero celebrarlo y respetarlo, evidente, práctico, activo en la condición ciudadana. Celebrarlo todos debemos celebrarlo, en la vida sin tiempo del ejemplo, pero celebrarlo con una ciudadanía activa y responsable, y sobre todo una ciudadanía pletórica en la defensa de la nación y de sus atributos. Bien, pues con qué mejor palabra concluir esta interesantísima entrevista que hemos tenido en el día de hoy con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien es presidente de la Fundación Quinta República y fue secretario de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Para mí ha sido un placer, general, No, el tenerlo placer es todo mío. aquí, y usted debe venir más frecuentemente a Punto de Vista. Cuando usted me invite, yo vengo. Así es. Sí. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta presentación del día de hoy, agradeciéndole al general Soto su presencia y agradeciendo a todos ustedes que hayan estado con nosotros, esperando la próxima semana. Hasta entonces. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de Puntos de Vista, que hoy tenemos la grata compañía de Yamil Isaías, quien es vicepresidente ejecutivo del Fondo de Inversiones Pioneer. Muy buenos días, Yamil. Buenos días, don Héctor, un placer para mí y más un viernes ya para entrar en el fin de semana. Sí. Háblame un poco de la característica de ese, diría yo, ese nuevo, no tan nuevo, pero para el tiempo que tiene el mercado financiero dominicano, hablar de ese nuevo hijo, ese nuevo elemento, o sea, fondo de inversiones. La gente como que no está muy, a menos que no sean los especialistas, muy enterada, empapada, como se dice. Sí, ¿Qué claro. es un fondo de inversión? Sí, claro. No, yo creo que es una excelente pregunta, don Héctor. Al final del día, uno siempre debe explicar lo que está pasando. Un fondo de inversión es un instrumento que llega a República Dominicana en el 2012 con el nacimiento de nuestra empresa. O sea, que ustedes son pioneros. Somos los pioneros, de ahí viene el nombre, es Pioneer. Pero el vehículo en sí es un vehículo especializado de inversión que tiene su propia personalidad. Dígase que es como una empresa, vamos a decir que es una empresa de carpeta, pero esa empresa no tiene personal, no tiene un departamento de recursos humanos, no tiene un departamento de contabilidad. Es una empresa que lo que hace es que capta dinero de inversionistas y desde ahí genera beneficio a favor de esos inversionistas. Dígase, el que invierte en un fondo de inversión viene siendo como un accionista, un socio de esa empresa. ¿Por qué yo digo que es una empresa que no tiene personal y eso? Porque Pioneer la estructura y la crea en base a una visión, a una estrategia de inversión. O sea, un fondo puede ser algo tan sencillo como invertir en comprar casas o construir casas, como tan complicado como invertir y comprar empresas, comprar acciones de empresa, convertirse socio de empresas grandes, empresas chiquitas, etc. Y el rol de Pioneer es administrar esa estrategia y administrarla dentro de un parámetro que fue el que se le dijo al inversionista. Si yo le dije a usted que yo iba a comprar casas entre un rango de 500,000 y 2 millones de pesos, si me salgo de ahí estoy violando mi tesis de inversión. Entonces mi rol es ser el gestor. Yo soy el departamento de contabilidad, de inversión financiera. Entonces nosotros lo que hacemos es que generamos los beneficios. Esos beneficios son de los inversionistas que vienen siendo los socios de ese fondo
y nosotros lo que cobramos es una comisión, dígase que ese gasto de gestión, por gestionarle su inversión bajo la estrategia. Entonces, una administradora como nosotros puede tener una familia de fondos, porque no todo el mundo tiene el mismo apetito de inversión o el mismo apetito de riesgo. Hay gente que es más conservadora, que quiere algo, que quiere ver su dinero mensualmente en su cuenta, que les renta como un fondo de renta fija, que se invierte en certificado de banco o instrumento de banco central o en diferentes tipos de productos que le generan una renta mensual. Pero hay otros fondos que son mucho más agresivos, que dicen, no, yo quiero invertir en un fondo que va a durar entre 10 y 15 años desarrollando hoteles, pero yo sé que me voy a ganar la plusvalía de la tierra y cuando el hotel arranque a operar me voy a ganar los beneficios y ya están pensando más en el crecimiento de su capital Ya. que un interés en su retorno. Entonces los fondos, así es que son. Lo bueno del fondo es que cada fondo cada patrimonio es independiente uno del otro. Aunque Pioneer tenga 6 fondos, ningún fondo cruza intereses, o sea, no hay conflicto de intereses y cada cual sobrevive solo porque es independiente, por lo tanto uno tiene opciones de invertir en este o en este, o en este sí, este no, a según cada quien quiera. Yo he escuchado o leído el término abierto y cerrado. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Otra, ¿En qué consiste? otra buenísima pregunta. El fondo abierto es el fondo, es un fondo que entrar y salir es fácil. O sea, es un fondo donde el patrimonio es variable. Le explico un poquito qué significa eso. No tiene fecha de vencimiento, es como si fuera una cuenta. Es como si fuera una cuenta de ahorro, pero que le genere intereses. La administradora recibe dinero y lo diversifica. O sea, usted pone 1,000 pesos y esos 1,000 pesos se rompen en 10 pedazos y se compran en certificados, en bonos, en emisiones y lo reparte. Ese fondo no reparte beneficio constantemente. Ese es un fondo que si usted entra hoy y en 60 días quiere su dinero, usted va, vende su participación, pero el valor que usted generó, usted lo retira. Si usted entró con 1,000 y ese fondo generó un retorno de 500 pesos, bueno, pues cuando usted va a retirar se lleva 1,500. Entonces de eso se trata, nunca tiene fecha de vencimiento, usted entra y sale, es mucho más líquido. Solamente se pueden invertir en instrumentos que están registrados públicamente, dígase de la banca o en el mercado de valores, para darle la solvencia y la liquidez que ese fondo necesita. Se puede ser en dólares, puede ser en pesos. El fondo cerrado es diferente y es el que hacemos nosotros. El fondo cerrado es no, yo del primer día le digo, este fondo es a 5 años y este fondo va a invertir en inmuebles. Ahora, durante el periodo de los 5 años, usted no puede girar contra el patrimonio del fondo. Usted no puede decirme, mira, en el año 12 me presentó una emergencia, necesito tu dinero. No, porque ese dinero está invertido en un inmueble. Pero como mis fondos están registrados en la bolsa de valores, lo que se puede hacer es colocar su participación, si le presenta esa necesidad, en la bolsa de valores y ahí otro inversionista le compra su posición en base al valor que ese fondo tiene ese día, que es lo que se llama el mercado secundario. Entonces los fondos cerrados, la diferencia es una estrategia y tiene una fecha de vencimiento y tiene un propósito de inversión. El otro es más para liquidez, más financiero, sirve más como un instrumento de ahorro. El fondo cerrado es un instrumento un poco más de inversión. Ustedes son, por lo que me dijiste, Fondos cerrados. Sí, no, en términos operativos, son regulados. Somos regulados por la Superintendencia de Valores, del Mercado de Valores y el Consejo Nacional de Valores. O sea, somos entidades reguladas y nuestros fondos son de oferta pública. Dígase que se transan en la Bolsa de Valores. Todos los días en la Bolsa de Valores se ve el precio del fondo. Nosotros cerramos contabilidad diario del fondo, publicamos el valor contable diariamente. Los estados financieros están siempre disponibles tanto en la Superintendencia de Valores como en la página de nosotros. O sea, hay mucha transparencia, no hay nada, todo está expuesto y todo está a disposición del inversionista y del mercado para conocer. Que es lo importantísimo porque hay tanta gente vendiendo inversiones, fantasía, que lo hemos visto mucho, como mucha gente ha sido engañada. Y yo creo que es importante que ya la gente sepa que la mejor inversión que uno puede hacer en algo diferente a un banco es a través del mercado de valores. Y si uno entra a la página de la Superintendencia de Valores, usted va a ver todo el mundo que está listado ahí, quiénes están regulados, sus estados financieros, la sanidad financiera, su historial. Por lo tanto, la información está ahí. El tema es hacer la tarea y no dejarse engañar. Sí. Yamil, decía Gardel que 20 años No son nada. no eran nada.
en esa época. Pero me imagino que 10 sería menos, pero en términos de operación de una institución, una década ya debe dejar algo plasmado de realizaciones. Y me gustaría que habláramos de los 10 años que ya tiene el Fondo Pioneer. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial Claro. y volvemos en unos instantes. Así es. Continuamos la conversación con Yamil Isaías del Fondo de Inversiones Pioneer. En el segmento anterior te dejé prácticamente en el aire la pregunta, y es hablar de qué ha hecho el Fondo Pioneer en ya una década que tiene en el mercado financiero dominicano. Bueno, estamos muy Mercado de valores, Sí, básicamente. sí, de valores. Bueno, nosotros fuimos la primera administradora de fondos de inversión en el 2012. En ese primer año, en el 2013, sacamos el primer fondo de inversión en el país que invertía en títulos del gobierno. La idea fue, en esa época, los títulos de Banco Central y el Ministerio de Hacienda no pagaban sus intereses mensualmente, lo pagaban semestralmente. Entonces, las denominaciones para inversión eran muy altas. En ese momento era mínimo $1 millón. Y nosotros lo que hicimos fue sacar un fondo que alguien hasta con 1,000 pesos pudiera participar de un portafolio y repartíamos mensualmente. Era un fondo para las abuelitas y las tías que les gustaba tener su dinerito mensualmente en la cuenta. Lo democratizaron. Lo democratizamos. Esa era la frase que usábamos. No me gusta decirla porque se ha vuelto muy cliché, pero esa es la realidad. Pero esa es la realidad. Sí. Después sacamos un fondo de inversión inmobiliaria y lo hicimos, fue el primero del país también, y lo hicimos atendiendo un poquito a la cultura de inversión del dominicano. A nosotros el dominicano nos gusta como sentir varilla y concreto. Si no tenemos el dinero en un banco, Tangible. sí, así, le gusta tener su chelito en un pedazo de tierra. Es un tema historial, realmente es fascinante la historia de por qué el dominicano le gusta tanto el cemento y la varilla, pero también entendíamos que había una necesidad también de hacerlo con fundamentos correctos. Y lo que hicimos fue un fondo que compraba inmuebles ya construidos, o sea, no cogía el riesgo de la construcción, y que por lo general estuvieran alquilados. Pero ¿qué nosotros hacíamos? Nosotros conocíamos muchos amigos y conocíamos mucha gente, clientes que agarraban, cogían dinero, compraban un local en una plaza comercial o una oficina y solamente lo compraban en base al alquiler que le iba a generar, pero no tomaban en cuenta que quizás esa plaza carece de parqueo, o que quizás el que es dueño de la plaza no controlaba el régimen de condominio y se le metían inquilinos que le mataba el valor del negocio del inquilino que estaba, entonces se le vaciaba el local y se quedaban sin inquilinos. Y nosotros lo que sacamos fue una estrategia cuidando todos los fundamentos inmobiliarios y también con el propósito de que las inversiones que hacíamos podíamos repartirle cada 3 meses los beneficios y los alquileres a los inversionistas. Y eso marcó la pauta, ya hay bastantes fondos inmobiliarios en el mercado. Y en el 2018, como le decía fuera de cámara, fuimos los primeros a invertir, como decimos, en la economía real. Invertimos en el sector turismo dominicano. ¿Y por qué nosotros decidimos invertir en turismo? Porque al final del día es una de las industrias más dinámicas que tenemos. Somos un país, somos una isla, y como hemos podido ver recientemente, somos un país que tenemos mucho que ofrecer. Ya andaban por Fitur, me parece. Andábamos por Fitur. Pero todo empezó, lo de Fitur fue interesante porque Fitur este año llevaron a Miche como destino del país. ¿Ustedes andan por ahí? Y nosotros fuimos los que abrimos Miche con la inversión. O sea, no me canso de decirlo que en el 2018 hicimos una inversión en Club Med, que fue el primer hotel en Punta Cana también a finales de los años 70, que abrió ese destino hotelero. Pues Club Med decidió una segunda inversión en República Dominicana en Miches y nos tocó las puertas buscando un socio local. Y nosotros, y con el apoyo de nuestros inversionistas institucionales, con las AFP, donde estamos nosotros, los pensionados dominicanos, somos dueños de ese hotel.
y con capital dominicano. Los candidatos a pensionados. ¿Eh? Los candidatos a pensionados. Todavía tú no estás pensionado. No estoy pensionado, me faltan, pero sé que mi dinerito está diversificado ahí. Y el hotel, la verdad que abrió un destino. Con eso pudimos firmar un acuerdo con el gobierno actual para que ellos construyan la infraestructura y ciertas necesidades que Miche necesita para que se construya correctamente antes que venga el crecimiento y se haga en orden. Y fundamos una asociación junto con todos los propietarios que se llama Promiche. Nosotros la estamos presidiendo por el momento. Y por eso creo que fuimos seleccionados para llevarlo a Fitur como el destino que está en puro crecimiento. Y ya después de nuestra inversión han venido otros y ya ahora mismo se están construyendo 2.000 habitaciones nuevas en Miche. Se ha generado una cantidad de empleo y todo eso fue por un fondo de inversión apoyado por el mercado de valores dominicano y por los fondos de pensión. Entonces yo creo que es una historia que por lo menos como mercado nos sentimos muy orgullosos entre los 10 años que tenemos y eso nos ha llevado a otras inversiones con ese fondo. Estamos desarrollando un San Regis, que es un hotel de muy alta gama, que no había en el este de la República Dominicana y estamos trayendo un turista diferente que viene a gastar más, que genera más empleo, ese tipo de hotelería. Compramos un proyecto en la zona de Samaná que lo rescatamos y lo pudimos relanzar y recolocar y rescatar el valor a la gente que estaba ahí. Y ahora estamos con el proyecto de Yanuna, que es un proyecto en la zona de Macao, que es un proyecto que también tuvo un historial, estuvo varado por mucho tiempo por un colapso que tuvo en el 2009-2010 y nosotros pudimos adquirir, sanear esa propiedad y ahora estamos relanzando un proyecto, un nuevo destino dentro de la zona de Punta Cana, del cual viene con una oferta hotelera de banderas norteamericanas, que es el turista que más nos está visitando, que está exigiendo un producto muy específico. Ya el turismo de hoy quiere un poco más de roce con el medio ambiente, quiere ver prácticas ambientales más sostenibles, pero también quiere salir y conocer la comunidad, quiere salir al pueblo, quiere salir a alquilar un carro y venir a Santo Domingo, quiere conocer el país. Es más caro, pero más exigente. Es más exigente, por lo cual se requiere una inversión significante y a la misma vez se requiere también inversión en capacidad humana para poder dar el servicio necesario. Pero todo eso conlleva también temas de sostenibilidad ambiental para el manejo del agua, un buen complejo de vivienda para los empleados que trabajan ahí y nosotros como fondo, como Pioneer, también tenemos un fondo de impacto social que va a invertir en viviendas sociales, en centros de salud primaria, para darle acceso a la gente a centros de atenciones primarias que carece el país. Hay una falta de cama tremenda. Entonces, estamos creciendo mucho en muchos lugares, pero en temas de salud necesitamos darle ese servicio a los turistas que nos visitan. Entonces, todo eso está dentro de Pioneer y lo hemos venido trabajando en estos primeros 10 años. Por lo cual tenemos una buena historia, pero creo que los 10 años que vienen, para completar los 20 de Gardel, los frutos se van a ver con creces. ¿Qué dice la carpeta? Nos queda apenas un minuto y unos segunditos para esta entrevista. De ese próximo paso de Pioneer. Sí, los próximos pasos nuestros, como le digo, nosotros estamos muy enfocados en desarrollar Yanuna. Lo he dicho mucho últimamente y vuelvo y lo repito. Yo creo que el país, independientemente de cómo el mundo ahora mismo está muy turbulento, muy incierto, guerras, situaciones inflacionarias, todavía nosotros como República Dominicana estamos muy bien parados y hay que aprovechar. Hay que aprovechar que el mundo nos está mirando, que nosotros como inversionistas tenemos el apoyo local, pero también hay inversión extranjera que quiere acompañarnos en estas inversiones, tenemos que atraerla y tenemos que invertir y prepararnos porque no siempre las cosas, como dicen, hay tiempo de vaca flaca y tiempo de vaca gorda. Y hay que prepararse y tener las inversiones correctas y sostenibles. Y en eso estamos trabajando en el área turística. Pero como le acabo de mencionar, el déficit habitacional es real, el hacinamiento aquí en República Dominicana es un tema a atender. Muchas familias viven apiñadas uno arriba del otro y no es porque quizá no puedan comprar un apartamento, sino es porque no tienen dónde dejar los hijos, porque los dos trabajan y generan ingresos, pero un sistema de educación, de guarderías,
El sistema de salud necesita inversión del sector privado. Y también estamos invertidos en también zona franca, exportaciones, que ahora mismo nos hemos ubicado como uno de los países principales por el tema del nearshoring con Estados Unidos y Norteamérica. Nosotros tenemos un parque zona franca, la zona franca de Nigua, y buscamos expandir también en esas inversiones desde el mercado de valores a nuestros inversionistas, para nuestros inversionistas. Yamil Isaías, vicepresidente del Fondo de Inversiones Pioneer, gracias por aceptar nuestra invitación y espero que en un futuro no muy lejano estemos por acá hablando, porque por lo veo el mercado de capitales en la República Dominicana tiene futuro. Muchas gracias, don Héctor. Para mí es un placer, de verdad, y gracias por invitarme. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.